empresas distinto, y no piensen que todas las empresas son del tipo industrial como por ahí uno se puede imaginar. Así que bueno, nada, era simplemente eso. Bueno, ahí te habilité para grabar también por las dudas. Bueno, Bueno, vamos a compartir pantalla. Mientras ubico el archivo, les voy contando también que yo hace un rato, era una hora por ahí, les subí el PowerPoint que vamos a ver ahora y les también una guía de los ejercicios que corresponden a esta unidad. No sé si alguien entró en el Moodle por las dudas, pero era eso. Bueno, muy bien. ¿Se ve el archivo? Sí, Sí, sí. profe. Sí, sí, Ricardo se ve. Bárbaro. Bueno. No sé qué hice yo acá. Esperen un poquito que toqué algo. A ver un segundo, que no sé cómo salir acá. ¿Me están viendo? a vos no vemos solamente la pantalla. Ok, bárbaro. Bueno, estaríamos todos más o menos, ¿cuántos somos? 19. ¿Largamos? Sí, dale nomás, Ricardo. Bueno, ok. A ver, no sé si vos tenés al tanto por ahí, yo no veo en el celular porque lo tengo medio apagado, si hay alguno que chatea algo. Bueno, la clase anterior habíamos visto con Andrés el tema del área de compras y, por analogía todo lo concerniente a la parte de almacenes o abastecimiento, también llamado compras, con lo cual nosotros nos parece útil trabajar con el tema de control de stock aplicado al área de almacenes, siguiendo todas las premisas de gestión de compra. Acuérdense que compra lo que hace es asegurar nuestro inventario en todos los distintos almacenes, ya sean de productos en proceso, productos de materia prima e insumo, como también los productos terminados. Que todas esas materias primas lleguen y se encuentren a tiempo, que estén perfectamente ordenadas y por lo tanto es un poco el responsable de que todo eso se haga achicando costos para mejorar la productividad. Bueno, habíamos visto los distintos procesos de compra, que era desde tomar la decisión de compra, luego comprar, obtención de compra y llegar hasta almacenamiento. Nosotros nos vamos a enfocar justamente en el área de almacenamiento donde vamos a aplicar los métodos de control de stock. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que vimos de los objetivos, ¿alguien se acuerda de algunos, o me pueden decir algunos objetivos del departamento de compras? Hay uno que Andrés hizo hincapié, hay 4, 5, 6, 7, hay un listado, pero hay uno que hizo hincapié que sobre ese nos vamos a tomar un poquito. ¿Cuáles serían algunos objetivos entre los tantos del departamento de compras? Que no se produzca roturas en los stocks. Exactamente. Uno de los básicos era, por ejemplo, minimizar los costos de compra, de almacenamiento y distribución. Por ejemplo, también otro podría ser el flujo, agilizar ese flujo o asegurar el flujo de los materiales. Y el que vos estás diciendo también es muy importante. ¿Se acuerdan cuando Andrés dijo había que desarrollar alternativas de suministro para evitar quedarnos sin agotamiento o rotura de stock? ¿Se entendió entonces qué era el agotamiento o la rotura de stock?
¿Cuál vendría a ser entonces la Sí. rotura? Bien, ok. Basándonos en esas consideraciones, vamos a tomar algunas cuestiones. Una de las definiciones del área de compra, abastecimiento, ya la vieron, pero básicamente es que los materiales estén en cantidad debida para su posterior envío en el momento, en el lugar preciso, y que sean confiables y, por supuesto, buscando la optimización del menor costo posible de esos insumos, materia prima. Almacenes, podríamos decir que es el recinto donde se guardan esas mercaderías, insumos materiales, como también almacenes para productos terminados. Ustedes habrán visto en el layout, seguramente ya vienen, por lo que ya hicieron, ya tuvieron en cuenta las áreas de almacenes para materia prima e insumo, como también hacia la entrada del proceso y a la salida del proceso como producto terminado, y también podrá haber algún área de almacenamiento temporario para aquellos productos en proceso. ¿Vamos hasta ahí? Eso ya está claro. Bueno, aquí aparecen nuevamente las funciones básicas de almacenes, de recepción de todos esos productos, ejecución del control de calidad, hacer el control inventario de esos productos almacenados, que los almacenamientos estén correctos y la preparación de los pedidos en los distintos pedidos puntuales en alguna región o clientes particulares, y por supuesto que esa expedición, si el almacén está perfectamente organizado, en un almacén de producto terminado, la expedición del producto final sale en tiempo y en forma hacia el destino final. Bueno, ¿qué sería stock? Acá lo que estamos viendo, como dijimos recién, el stock puede ser destinado a producción, a ventas y a mantenimiento. ¿Está bien? Cuando hablamos de materia prima, material, insumos, elementos que se almacenan para su posterior empleo. Por eso, cuando hablamos de materia prima o insumos, estamos hablando necesarios para producir, para procesar. Cuando hablamos de un almacén de producto terminado, nos estamos refiriendo a la parte de comercialización, y cuando estamos hablando de materiales, de insumos de mantenimiento, herramientas menores y equipamiento, por ejemplo, puede ser un almacén en el área de mantenimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ventajas tenemos o qué entienden ustedes por reposición de stock? Nosotros, indudablemente, si hay un consumo de un determinado insumo, tenemos que ver o analizar la conveniencia de estoquearlo, primero si conviene estoquearlo y en qué cantidad y de qué manera. Esos son los desafíos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué un suministro de posición de stock? ¿Por qué un sistema, perdón? Entonces acá yo me paré en los dos extremos. Es decir, si comprásemos todo lo que se necesita en un año, por ejemplo, ¿qué ventajas tendríamos? Como dice acá, no habría riesgos de faltante y tiempo de producción. ¿Por qué? Porque tenemos todos los insumos materiales que necesitamos para producir durante todo ese tiempo. Por otro lado, disminuirían los gastos de compra o adquisición. ¿Por qué es esto? Porque digo yo ahí que, así como no hay riesgos de faltante, disminuirían los gastos de compra. ¿Por qué? ¿Quién entiende? ¿Cuáles son los gastos de compra? Y porque ¿Cómo? puede ser que el precio no se vea afectado por la inflación del momento. Puede ser, porque yo ya estoqueo para exactamente al precio de hoy y me alcanza para producir durante todo el año. Si hay alguna variación de precio, no me afecta. Esa es una. Exactamente. Y justamente porque los gastos de compra se refieren a todas las veces que yo emito una orden de compra, desde el momento que detecto una necesidad y genero el contacto y la investigación y busco cuál es el proveedor más conveniente, insume una serie de gastos de compra. Entonces, cuando yo lo hago una sola vez para pedir la cantidad total que necesito para el año, ese gasto es el mínimo de los mínimos frente a todas las otras alternativas de compra. Al comprar una sola vez, no es lo mismo que comprar una vez por mes, o 2 veces al año, o 4, 5, 10, lo que sea. Es la mínima cantidad que compro, representa la mínima operatividad y por lo tanto la mínima gastos de compra. Muy bien.
Como contrapartida, la desventaja que tenemos es que nosotros estamos inmovilizando un capital, ¿no?, grande, necesario, y eso representa un gran capital que está parado, digamos, ¿no? ¿Por qué digo parado? ¿Está bien dicho parado o no? Un capital que está ahí como desperdiciado, parado. ¿Está bien o no? Claro, porque no se estaría usando. Claro, exactamente. Pero ¿qué pasa? ¿Bajo qué concepto lo analizo? Porque hay una plata, que dice ahí, acá dice que hay un capital necesario que necesito disponer para comprar, ¿no es cierto? Y hay un capital que yo lo estoy destinando a esa compra cuando, en una relación de comparación de prioridades, ese capital yo lo podría destinar a otra cosa. Entonces, hay un capital muerto que yo lo destiné ahí cuando las prioridades, de acuerdo a mi situación financiera, tengo prioridad para cubrir otro tipo de gasto. Otra de las cuestiones que demanda esto, digamos como desventaja, es que al comprar por una única vez, mi almacén, ¿cómo va a ser? Grande, ¿no? Porque estoy comprando la cantidad total que necesito para la producción anual, por ejemplo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Muy bien. Y aquí entramos con respecto a algunas cuestiones físicas que sufrirían los insumos materiales dentro de eso. Al comprar una gran cantidad, indudablemente pueden llegar a producirse deterioro, obsolencia, ya sea por manipulación, por obsolencia del desgaste o porque necesitan materiales que necesitan un determinado cuidado, por ejemplo, de temperatura o lo que sea, y entonces se van deteriorando a través del tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de definir este tipo de... Eso influye a la hora de definir qué tipo de reposición o cuántas veces en el año me resulta más conveniente comprar. ¿Vamos hasta ahí? A ver, un segundito que quiero ver porque no sé por qué qué toqué acá. Quiero volver a verlos a ustedes y no puedo. A ver. Un segundito. A ver. A ver. Verán un poquito que acá le pedí ayuda a mi hija, que es la que más entiende, porque yo no me puedo ver con los chicos y yo que toque acá. No, pero desanclarlo. Bueno. Ponémelo para que yo no... Ahí te vemos, Ricardo. Pega acá cuadrito que yo me vea. ¿Estaban chiquito? No. Ahí está. Bueno. Ahora sí, se escucha y se ve, ¿no? Sí, sí, ahí te vemos también. Bueno, bárbaro. Entonces, cambiemos. Recién analizamos recién analizamos la opción de comprar una única vez en el año. ¿Cuál sería el otro extremo? De comprar, por ejemplo, una vez por día, los 365 días del año. ¿Está bien? Entonces, si compramos todos los días, como contrapartida, es todo lo contrario. Lo que era desventaja en comprar una vez por día pasa a ser ventaja y viceversa la desventaja. Fíjense, en este caso tendríamos una disminución de los costos de almacenamiento. ¿Por qué? Porque yo ¿necesito mucho o poco espacio? Necesitaré poco espacio, ¿no es cierto? Porque voy comprando solamente lo que voy necesitando para la producción diaria. ¿Ah? No requiere una gran superficie.
Y como desventaja, hay un aumento de los costos de compra. ¿Por qué? Porque yo todos los días estoy emitiendo órdenes de compra y eso genera, como dijimos, costos de compra. Y corro el riesgo de que haya un desabastecimiento en mi producción, porque estoy muy ajustado al límite de la producción diaria. Y cualquier variación en el ritmo de producción me puede llegar a producir un desabastecimiento y eso implica que se pare totalmente la producción. Bien. Hay un punto intermedio que minimiza los costos totales y es el que hay que obtener y dar resultados. Entonces, yo me planteé las dos situaciones. Comprar una sola vez y comprar todos los días. En el medio va a haber miles de opciones. Como dijimos, yo puedo comprar por semana, cada 15 días, cada mes, cada bimestre, trimestre, cuatrimestre, etcétera, etcétera. O sea, ahora, ¿cómo sé yo cuál es la más conveniente? ¿A alguien se le ocurre, tiene idea de cómo sería? Yo tendría que, en principio, si no conozco nada, lo que tengo que hacer, y de hecho hay un ejercicio en la guía, donde yo tengo que plantear justamente todas las modalidades de compra e ir viendo los conceptos de costos de... A ver, recién hablamos de, por un lado tenemos cuando almaceno y cuando compro, o sea, tengo dos tipos de compra, de costos. Los costos de almacenamiento por un lado y los costos de adquisición o de compra. Si yo sumo esos dos conceptos de costo, me estaría dando el costo total. Entonces, esto es muy parecido al ejercicio que habíamos antes de localización, conceptos de dos costos. Costo de almacenamiento por un lado y costo de adquisición o compra por otro, la suma de los dos me va a dar el punto de costo total. Entonces yo tendré que ver, de acuerdo a la modalidad de compra, cuando digo modalidad de compra estamos diciendo si compro un día, si compro cada semana, si compro cada 15 días, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál de esas modalidades, teniendo en cuenta los costos, y como suma de los costos totales de esos dos costos de adquisición y de almacenamiento, me va a representar el mínimo de los costos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O no se entendió? Tan tímidos los chicos. Hola. Vamos llegando a Hola. fin de año y cada vez Sí. participan menos. ¿Están o no están? Porque si no, no están. ¿Están escuchando? ¿No están escuchando? Sí, estamos, Ricardo. Bueno, ¿Se pero entendió? ¿se entendió? Tengo dos costos. Costo de stock, de almacenamiento y costo de compra. Si lo sumo, me va a dar el costo total. Pero yo tengo que analizar eso mismo para cada alternativa o modalidad de compra. Y veré cuál es la más conveniente. Pero justamente para no hacer eso, porque eso es taca, probar, ¿qué es lo que me conviene por semana, por 15 días? Entonces yo tengo que ir elaborando una tablita con distintas opciones. Después vamos a ver que hay una fórmula que me permite a mí encontrar lo que se llama el lote económico o lote óptimo de compra para estoquear. ¿Estamos? Antes de entrar con eso, simplemente a modo comentario, de lo que vamos a ver después, es que hay dos maneras de reponer stock. Una es cantidades fijas en fechas variables, que se llama lote económico o lote óptimo, y por el otro lado, el método de cantidades variables en fecha fija. Esto es revisión periódica. ¿Por qué revisión periódica? Porque estamos hablando de fechas fijas, es decir, una vez por semana, cada 15 días, por cada 60 días, lo que sea, pero voy a ir comprando o estoqueando cantidades variables en función de lo que realmente necesito, de acuerdo a cómo vengo con el ritmo de consumo. En cambio, en este anterior método, en el método económico, lo que estamos haciendo es comprar siempre las mismas cantidades, no voy variando. Lo que voy variando son las fechas. Por ejemplo, compro hoy y a la semana compro la misma cantidad. Y después, porque me disminuyó el consumo, entonces me alcanzó para un mes. Y recién al mes compro la misma cantidad. Entonces son fechas variables, pero siempre compro la misma cantidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el concepto de la diferencia? Sí. Ok. ¿Esto cómo lo vamos a saber?
Y fíjense ustedes, nosotros ya habíamos visto el diagrama ABC. ¿Se acuerdan que el diagrama ABC, cómo se llamaba también? De Pareto. Exactamente, 20-80, el diagrama de Pareto. Recuerden que habíamos dicho que era un diagrama, es una herramienta multifacética, o sea, multidisciplinaria, se aplica en distintos conceptos. Aplicada en el control de stock también, fíjense que nosotros nos vamos a enfocar en el área esta que estamos analizando, que es el área de control de stock. Pero también, por ejemplo, puede darse cuando las ventas de las empresas y los clientes con lo que se efectúan las mismas. Es decir, en función de los clientes, ver el volumen de venta para aquellos clientes y podemos ver cuáles son los clientes que mayor volumen de compra no vienen realizando. Otro análisis con el de Pareto puede ser los costos y sus componentes, analizar cuáles son los componentes de los distintos costos y ver cuáles son los mayores de ellos. Y este es un aspecto también muy importante a tener en cuenta, porque a veces nos seduce y decimos, bueno, los beneficios de una empresa, en función de los artículos que producen, puede ser que tenga una alta penetración en el mercado. Es decir, yo produzco 2 o 3 tipos de artículos y hay uno de ellos que tenga una alta penetración en el mercado, pero disponen de una baja rentabilidad. Y viceversa. Otro producto que yo produzco tiene baja penetración, pero a su vez, por cantidad de precio unitario, etc., me deja la mayor rentabilidad. Por lo tanto, hay que hacer un análisis de Pareto para ver esa relación de... Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer aplicado en el control de stock. No les puse en la guía ejercicio de esto porque ya resolvimos bastante. Yo primero se lo fui agregando y después recordé que en la actividad 7 u 8, no me acuerdo cuál era, la de planificación y control de la producción, ya resolvimos los métodos de diagrama ABC. Era así, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No hay caso, Sí, sí. Ricardo. Le vamos a bajar el concepto Estamos a llegando todo con el último directamente. aliento. Vamos a ponerle onda, vamos. El Toto y Habían 2 o 3 en compañía, la guía Axel, todos anterior. están. Abigail, Dumont, está todo. ¿Axel está o no está? Las otras chicas, Melanie, Sí, estoy, profe. Nacho, vamos, pónganle onda. Estamos todos cansados, pero bueno, vamos con el último aliento. Listo. ¿Se entendió esto del diagrama ABC? ¿Se acuerdan cómo es? Si no se acuerdan, en este archivo también tienen ¿cómo es? La explicación del mismo. Vamos, sigo de largo de esto porque ya me parece que está muy bien explicado, inclusive tiene un ejemplo. Acuérdense que hacíamos listar los artículos, consideramos la demanda de esos artículos y el precio unitario. Hasta aquí, todo esto que está acá es dato. Los tipos de artículos por cada producto, los insumos, y la demanda y el precio unitario. Después que hacíamos, lo listábamos según el DAB. ¿Qué era el DAB? Demanda anual valorizada. Es la cantidad por el precio unitario. Por eso es la demanda, cantidad en el año anual valorizada. Entonces, si yo la cantidad la multiplico por el precio unitario, ¿qué me va a dar? La demanda en pesos. Pesos barra unidad. Por unidad, se me simplifica unidad a unidad y me queda peso. Bueno, listo. Una vez que teníamos la demanda anual valorizada, la poníamos en orden decreciente de mayor a menor y listo. Una vez que hacíamos eso, lo poníamos en forma porcentual y determinábamos las 3 zonas A, B, C con la relación 20-80. ¿Se acuerdan más o menos? Bueno, después lo miran bien y tienen ejercicios bien armaditos acá para repasar. Además tienen el trabajo práctico anterior que ya lo tienen hecho. ¿Estamos acá? Sí, profe. Bien. ¿Por qué les traje a colación esto en el control de stock? Porque dependiendo del tipo de artículo que yo estoy analizando, ¿sí? Me permite a mí optar por uno u otro método de control de stock. ¿Cuáles eran los 2 métodos de control de stock que vimos, que yo les mencioné en una diapositiva anterior?
Este. O hacemos lote económico, cantidades fijas en fecha y fechas variables, o hacemos cantidades variables en fechas fijas. Entonces, acuérdense que el diagrama de Pareto, aplicado acá, como es una herramienta de soporte logístico que me permite a mí identificar el análisis de una determinada insumo y ver si corresponde a la zona A, B o C. El hecho de que corresponda a una determinada zona va a implicar que me defina que lo haga o por un método o por otro. El control de stock. ¿Se entiende? O sea, lo que nosotros hacemos es el método de Pareto para identificar el producto en cuestión y analizamos si el producto que yo voy a estoquear pertenece a la zona A, a la zona B o a la zona C. Dependiendo a la zona en la que corresponde, me permite a mí adoptar uno u otro método de control de stock. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. dicho. Esto es así, si el nivel A, dijimos que eran pocos, la relación 20-80, pocos artículos, pero muy importante. Entonces ahí aplicamos el método de revisión periódica, cantidad de variables en fecha fija. ¿Por qué? Porque ahí esos poquitos artículos representaban el 80%, 85% de mi inversión a la hora de estoquear. Estoquear implica inversión. Entonces, le voy a dar bolilla a esos insumos que caen dentro de esta zona y voy a aplicar el método de revisión periódica. Es decir, comprar en fechas fijas, pero la cantidad variable, lo que realmente necesito para no desperdiciar dinero. En cambio, si me voy al otro extremo, acá en el nivel B hay una zona gris ahí que vemos, si voy para acá o para acá, pero en el caso del otro extremo, si es un artículo de poca monta a la hora del insumo, no pasa nada que yo compre grandes cantidades, que yo diga, bueno, voy a copiar todo lo que necesito, porque no representan una gran inversión. Entonces voy a aplicar el método de cantidades fijas en fechas variables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso la herramienta del diagrama de Pareto es una herramienta de logística de apoyo para definir qué método de control de stock voy a aplicar en función de dónde cae el insumo que estoy haciendo el stock. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Fíjense, nosotros para encontrar, yo le decía, para no hacer toda esa tablita y sumar los costos de adquisición más los costos de almacenamiento y en función de la modalidad de compra, vamos a definir los distintos costos de adquisición y almacenamiento y encontrar la fórmula que nos permita directamente aplicar la fórmula y que ahí seguro que me va a dar la cantidad óptima y me va a decir cada cuánto me conviene estoquear. Entonces tenemos los costos de adquisición, es la sumatoria de los costos involucrados en una operación de compra. Y le llamamos K al factor de compra, multiplicado por las veces que hay que comprar. ¿Qué es este K? Cada vez que yo emito una orden de compra, K es eso. ¿Cuánto compro? El costo de adquisición es, a ver, todo lo que yo compre durante el año me da el costo de adquisición o costo de compra, lo que compré en el año. Si yo divido todo el costo, ¿cómo venimos de tiempo? Quedan 9 minutos. Bueno, vamos a ver si terminamos la teoría y vamos a la práctica. Este costo de adquisición lo divido, pasa esta N dividiendo acá, me da el factor K. Es decir, yo compré 1 millón de pesos todo el año. Yo compré, si yo sumo todas las facturas de compra, me dan 1 millón de pesos. Y compré 50 veces en el año. Entonces esta N es 50 veces. Entonces, o sea, 1 millón, esta N pasa dividiendo, 1 millón dividido 50, ¿cuánto me da el factor de compra? 1 millón dividido 50, o sea, 20.000. ¿O no? Cada vez que yo metí una orden de compra promedio, me da un valor promedio de 20.000 pesos por cada orden de compra. Eso es lo que representa acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Por otro lado, el otro tipo de costo que tenemos es el costo de almacenamiento. Costo de almacenamiento. Fíjense ustedes que es la sumatoria de todos estos costos de almacenamiento está dado por
¿Qué era Q por B? Acá está. Q se mide en unidades de un determinado producto, o cantidades, ¿no? Yo le puse unidades. Y B representa el precio unitario. Q es la cantidad de unidades y B el precio unitario. Si es el precio unitario, yo multiplico Q por B, unidad por peso por unidad, se me van las unidades y me da directamente P, pesos. ¿Y qué era eso? Lo dije hace un ratito. El DAP. ¿Qué era el DAP? Demanda anual valorizada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Por qué tomo un medio? Y P es una tasa de almacenamiento que tiene en cuenta, por ejemplo, los alquileres, las amortizaciones, los gastos de luz, etcétera, etcétera, gasto de mantenimiento del almacén. Sí, todo eso lo confluyo en una tasa. A ver, de todo este producto de un medio Q por B, lo multiplico por un factor que me va a dar a mí la tasa de almacenamiento respecto a todos esos costos de almacenamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense ustedes, si yo tengo en cuenta el costo de hacer, en la gráfica ahí digo, que en ordenada pongo las cantidades, y acá en la abscissa el tiempo, bueno, que se me fue la T un poquito abajo. Entonces yo, cuando inicio, tengo un determinado stock, estoy acá. A medida que yo empiezo a pasar el tiempo, ¿ya? Voy consumiendo. Entonces, este stock se me va disminuyendo hasta llegar al agotamiento. Cuando llego acá, me quedé sin nada de stock. Por eso el área esta que está representada en azul con flecha hacia arriba, cada ordenada me representa, a medida que va transcurriendo el tiempo, el stock que yo me va quedando. Indudablemente se me va achicando el stock. Y por lo contrario, a medida que yo incremento lo de arriba, que es el consumo, por eso, antes tenía todo esto, cuando inicié, pero en este instante, T1, me quedó este stock porque consumí este pedacito amarillo. Sigo creciendo en el tiempo, un instante después, se me achicó todavía el stock porque me aumentó el consumo, hasta que llega un momento donde el stock y el consumo se confunden. Consumí todo, me quedó cero de stock. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, Ricardo. Bien. Ahora bien, fíjense, dijimos que la modalidad de compra o frecuencia de compra puede ser una vez por año o varias veces en el año, trimestralmente, cuatrimestralmente, bueno, ahí repetí, quincenal, semanal, por semana, etcétera, hasta llegar al mínimo que era una vez por día. Si nosotros entendimos recién la gráfica anterior que esto era el Q y a medida que avanzaba, esto era el área que me va quedando de stock, se me va achicando porque se me aumentó el área de arriba, la amarilla de consumo, vamos a entender, perdón, que a medida que yo aumente mi frecuencia de compra, esto es, si yo compro una sola vez al año, compré esta cantidad para todo el año y tengo para cubrir los 365 días. Cuando llegué al año, acá recién se me agotó el stock. En cambio, si yo compro, supongamos, una vez por mes, voy a tener esta cantidad dividido 12 acá. Y el tiempo, 365 dividido 12, o sea que este va a ser la cantidad de un mes y este tiempo un mes. Cuando se me agotó, llegó la reposición de stock, subió de vuelta, llego al stock que tenía el lote económico, vuelvo a tener la misma cantidad y me alcanza para producir nuevamente para el mes. En el segundo mes me voy agotando, pero ya supuestamente llegó el pedido pendiente, vuelve a subir el stock y así. Fíjense que cuanto más periodo o frecuencia de compra tengo, más chiquita es el área. ¿Estamos de acuerdo? Más chiquito es el stock. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso, no? Sí, 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 se entiende. Bueno, ¿qué era esto? El costo de adquisición lo vimos recién en una... a ver, acá. Costo de adquisición es K por N. Esto es una expresión de una variación logarítmica, porque fíjense, el costo de adquisición, al principio dijimos, si yo compro pequeñas cantidades, los costos de adquisición son altos,
Por cada vez que compro, tengo costos de adquisición altos. En cambio, si yo compro grandes cantidades en una sola vez, el costo de adquisición es más chico. Esta ordenada es mucho más chico que la que compraría todas las veces de a poco cantidades. Por eso tiene un rápido ascenso y después va variando con una curva hasta llegar a este valor final. Esa es la curva de la variación de los costos de adquisición. ¿Cómo varían de acuerdo a esta expresión de acá los costos de almacenamiento? Un medio es un valor. B, el precio unitario es 10 pesos por unidad, también es un valor. P es 0,3, 0,4, 0,50, es un porcentaje, es una tasa, también es un valor. ¿Qué es lo que lo hace variable acá el costo de almacenamiento? Esto. Es la variable Q, la cantidad que yo voy comprando. Entonces, el costo de almacenamiento, a mayor cantidad de compra de Q, me sube el costo de almacenamiento. ¿Está bien? Los demás son valores constantes. Entonces, por eso se toma acá que no tomo el máximo valor, tomo el promedio, por eso un medio es para tomar la media de que si yo no tuviese un medio, sería Q por B por P. En cambio, promedio toda la compra, un medio por Q para tener en cuenta esa situación. Hay una variación lineal. Esto no es ni más ni menos que una ecuación matemática I igual a un medio de 4 por X. En definitiva, un medio por 4 se simplifica, me queda 2, I igual a 2X. ¿X qué es? Es la variable independiente, Q. Y el costo de almacenamiento. La variable dependiente ¿de quién? De Q, de la variable independiente. ¿Se acuerdan de esto? En matemática. ¿O voy muy rápido? Entiendo. ¿Sí? Bueno, Sí, va bien, va bien. vamos. Listo. Sigo acá. Entonces, si hay una variación lineal, I igual a 2X, tiene una variación lineal. Entonces, esta recta es la recta del costo de almacenamiento y esta curva es la variación de la curva del costo de adquisición, esta que está acá. Fíjense ustedes que a medida que yo tengo, y entonces acá yo los vuelco en una gráfica que tenga, en la ordenada pesos y en abscisa cantidad Q, chiquita. Entonces, para esta cantidad, a medida que yo voy variando, en esta cantidad tengo esto de costo de adquisición y tengo todo esto de costo de adquisición. Sí. Cuando estoy acá, tengo un poquito más alto el costo de almacenamiento y va achicando el costo de adquisición. Cuando llego a esta cantidad Q sub 0 o Q sub O, se llama cantidad óptima, encuentro que el costo de adquisición, ¿cuánto es? Esta ordenada. ¿Y el costo de almacenamiento cuál es? La misma ordenada. Es decir, para una determinada cantidad, los costos se igualan. ¿Se ve? Entonces, indudablemente, es la situación ideal donde los dos costos se igualan, porque sumando los dos costos, me voy a obtener el costo total mínimo. Entonces, fíjense, ¿cómo encuentro yo la forma